Hola, muy buenos días. Estoy transmitiendo en vivo desde este Facebook Live, ¿sí? Para hacer una lectura anticipada de lo que va a ser hoy el resultado del partido de Brasil-Suiza respecto a lo que es el Mundial de Rusia 2018. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dice, ¿sí? Ahí se unió Iván Sánchez. Hola Iván, muchas gracias por estar. María Gabriela, Juan Carlos Pons, bueno, muchísimas gracias, como siempre les digo, por la amabilidad que tienen de estar acá en vivo y estar también impregnándole energía a este Facebook Live de estreno, digamos, ¿sí? Como les dije, la herramienta que voy a utilizar, ¿sí? Para hacer la lectura anticipada del partido es la Rueda de Logos, que es un mapa oracular que creamos desde Escuela Ética. Y ese mapa lo que tiene, la diferencia brillante que tiene, la particularidad, es que integra varias herramientas, ¿sí? Lo que tiene que ver con la alquimia, lo que tiene que ver con la Kabbalah, lo que tiene que ver con toda la sabiduría del tarot, los verbos de poder y el famoso mapa de Peirce, ¿sí? Con todo lo que eso implica, que es un universo en sí mismo. Esta lectura lo que nos va a permitir es ver qué energías están en juego desde lo oculto, ¿sí? Ante, como les dije, el partido de hoy de Brasil-Suiza. ¿Sí? Este mapa oracular lo que permite es, a través de todas esas herramientas que les mencioné, ver en determinada situación, una situación particular, hacia dónde está enfocada la energía, o sea, hacia dónde está polarizada, ¿sí? ¿A través de qué? A través de esa lectura en base a todas esas herramientas que contiene en sí mismo ese mapa, ¿sí? Así que bueno, ya comenzando con la pregunta, ¿sí? Recuerden que este mapa tiene dos dados, un dado que nos indican elementos y otro dado que nos indican números. Y eso lo que va a hacer es posicionarnos en el mapa. Entonces, quiero chequear, ya saben que a mí me gusta chequear que esté todo correctamente, si se ve y se escucha correctamente. Bueno, ahí se sumó Franco, muchísimas gracias. María Paula, muchas gracias. Robson Batista, buenos días desde Brasil. Bueno, Robson, justo desde Brasil, muchísimas gracias por tu amabilidad y a todos quienes están ingresando al Facebook Live en vivo y ojalá que lo disfruten, ¿sí? Que lo disfruten tanto como yo lo estoy disfrutando. Así que bueno, ahora sí, habiendo hecho una presentación, ¿sí? Respecto a lo que es la rueda de logos, el mapa oracular, paso a hacer la pregunta, a ver qué es lo que nos responde el mapa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a estar en juego en el partido de hoy de Brasil-Suiza? Acá tengo los dados, así que la pregunta es, desde lo sutil y lo energético, ¿hacia dónde están direccionadas las energías respecto del partido que hoy, 17 de junio del 2018, jugarán Brasil y Suiza a las 15 horas Argentina en el Mundial de Fútbol Rusia 2018? Desde lo sutil y lo energético, ¿hacia dónde están direccionadas las energías respecto del partido que hoy, 17 de junio del 2018, jugarán Brasil y Suiza a las 15 horas Argentina en el Mundial Rusia 2018? Bien, voy a mostrarles, a ver, acá está, elemento agua y el número 10, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es posicionarnos en el mapa. Elemento agua y el número 10. Lo primero y principal es ver qué significa ese número 10 dentro de lo que es el elemento agua. Ese número 10 tiene que ver con un verbo que es habitar, ¿sí? Ese número 10 tiene que ver con un verbo que es habitar. Y los arcanos que están en juego es el sol y el renacimiento, ¿sí? Y las dialécticas que están en juego es lleno versus vacío y el Sefirot. Recuerden que les mencioné respecto de la Kabbalah, es Malkut, ¿sí? Malkut. Entonces, habiendo hecho la presentación, paso a hacer la lectura, ¿sí? Recuerden que hoy el partido es un partido también
de inicio, ¿sí? Es un partido, digamos, de inicio, y ya hay varias señales que, previo al partido de hoy, nos han mostrado algunas sutilezas más que interesantes, ¿sí? Nos han mostrado algunas sutilezas más que interesantes. Entonces, nuevamente voy a repetir los elementos. Es el elemento agua, ¿sí? Tomo nota, el verbo número 10, y lo que tiene que ver con el sol, renacimiento, la dialéctica en juego, lleno versus vacío, y el Sefirot es Malkut. Ahora sí, ¿sí? Habiendo ya hecho, digamos, la mención de lo que ha aparecido en el mapa, nos está diciendo algo que es muy interesante. Nos posiciona en un cuadrante que es lo necesario, ¿sí? El elemento agua tiene que ver también con esas emociones, esos líquidos, en donde sí se ve que hay mucha expectativa respecto al partido de hoy. Recuerden que los pasos previos de Brasil respecto del Mundial anterior, lo que le ha sucedido, entonces Brasil lo que quiere hacer es, de alguna manera, recuperar ese poder, ¿sí? Recordemos que Brasil es pentacampeón y entonces tiene toda la energía, o sea, toda la energía de querer recuperar su título, ¿sí? Por lo que pasó en el Mundial pasado. No viene solo, además, porque hay un nuevo técnico que es Tite, que lo que hizo es le imprimió garra al equipo. O sea, Brasil tiene mucha energía también gracias al director técnico nuevo. Y además, una sutileza, como les dije, que les iba a mencionar. En el partido de hoy de Brasil juegan los cuatro fantásticos. Le dicen los cuatro fantásticos, quienes son Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho y William. Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho y William. Respecto de Suiza, tiene que ver con que, bueno, es un equipo que en los partidos amistosos ha ganado un partido y ha empatado, ¿sí? Y es un equipo que generalmente, no voy a decir que no tiene energía, pero es diferente, o sea, no tiene ese poder como el que tiene Brasil, ¿sí? No tiene ese poder como el que tiene Brasil. El elemento agua y además el cuadrante desde donde está posicionado nos está diciendo que esas energías están direccionadas sobre todo a dar respuesta ante la mirada ajena, ¿sí? ¿Por qué la mirada ajena? Por lo que les mencioné. Si Brasil y Suiza, ya que Suiza también recordemos su historia en lo que fue en el Mundial pasado, Brasil también, pueden dar respuesta ante eso, o sea, ante eso histórico que de alguna manera, sobre todo a Brasil, lo dejó, entre comillas, en falta, ¿sí? Ahí Brasil, digamos, va a poder conquistar el partido, ¿sí? Brasil o Suiza. Después yo, antes de cerrar el Facebook Live de hoy, voy a hacer, digamos, mi apuesta de quien considero, en base a esto que les estoy mencionando, quién va a ser el ganador. Pero lo que está en juego es eso, ¿sí? Esas energías, esas emociones que tienen que ver con el agua, ¿sí? Y sobre todo de dar respuesta, trascender esa mirada del otro, esa mirada ajena que obviamente hay muchas miradas puestas en juego en lo que hace a Brasil y Suiza, pero sobre todo a Brasil. ¿Qué nos dice también respecto de los arcanos? Ese sol y renacimiento nos tiene que ver con nos está mencionando esa alegría, ¿sí? Esa madurez, ese despertar, ¿sí? Hacia ahí están direccionadas las energías. Cualquiera de los dos equipos que conquiste estos elementos, ¿sí? Se va a posicionar como el ganador del partido, ¿sí? Cualquiera de los equipos, tanto sea Brasil o Suiza, respecto a estos elementos, se va a posicionar como ganador del partido de hoy, ¿sí? Esos arcanos nos están mencionando, como les dije, esa alegría, esa sinceridad, ese discernimiento, ese despertar, ese nuevo brillo, ¿sí? Y no es casualidad que haya aparecido el sol. Ahora les voy a mencionar por qué no es casualidad y que también nos está mostrando algo. ¿Por qué? Porque Brasil, ustedes ya saben que desde lo que enseña el hermetismo, hace mucho hincapié en lo que es lo sutil, ¿sí? En lo que es los nombres. Entonces, Brasil
surge de o sea, es un país que surge de un árbol de color rojo intenso, como el sol, en donde lo que significa es fuego encendido, brasas encendidas, ¿sí? Pero el elemento que está en juego acá es el agua. Por eso le decía que quien conquiste esos elementos va a poder trascender esa mirada ajena. Cuando digo mirada ajena, no me refiero solamente a todas las personas que están poniendo fichas a Brasil o a Suiza, sino también que Brasil y Suiza puedan trascender lo que les ha sucedido en el Mundial anterior, ¿sí? Y ese sol es un elemento es un elemento de poder, ¿sí? Recuerden que en el Mundial de Rusia 2018, lo que está en juego es que el equipo que se posicione como ganador o que lleve la delantera va a ser un equipo que sea un ícono, que tenga en su base simbólica un ícono y además que tenga poder imperial, ¿sí? Entonces, Brasil en el nombre significa brasas encendidas, como el sol, y Suiza, ¿sí? Suiza significa quemado, chamuscado. Suiza, en su etimología, digamos, traducida, significa algo que está quemado y algo que está chamuscado, ¿sí? Entonces ya estamos viendo ciertos elementos donde también confirman, bueno, de qué apropiarse para que cada equipo, el que se apropie más, digamos, de esos elementos, sea el ganador, ¿sí? Cuando yo les hablé de la previa, porque siempre hay que tener en cuenta también la previa, ¿no? O sea, el momento anterior, recuerden que hoy es un partido que apertura y también no es casualidad que esté posicionado en ese cuadrante, o sea, en ese elemento. Como les dije, Brasil ganó los partidos amistosos previos, ¿sí? Digamos, ese sería el momento anterior. Y también, teniendo en cuenta esa simbología icónica de quienes juegan, que le llaman los Cuatro Fantásticos, como le dije, Neymar, Gabriel Jesús, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta también. Y otro dato que no es menor es esa teñida de pelo que se hizo Neymar, que si bien, bueno, a través de lo que son los memes o los Twitter, etcétera, ya comenzaron por ahí a hacer ciertas burlas, pero ustedes ya saben que no se trata, digamos, de lo que uno ve, sino de lo que eso significa, porque casualmente dijeron que Neymar se había bañado en oro, o sea, se había iluminado, se había encendido, y los arcanos que están en juego tienen que ver con el sol y el renacimiento, ¿sí? El sol y el renacimiento, con todo lo que eso implica. La dialéctica en juego tiene que ver con lo lleno versus lo vacío, ¿sí? Como les dije, vaciarse de eso que a través del pasado hace obstáculo, más allá de que Brasil sea un equipo reconocido, que Suiza juegue en este mundial también, la clave está en que eso lleno, eso que les hace obstáculo, se vacíen, se vacíen. ¿Para qué? Para que en ese vacío ingrese lo nuevo, ¿sí? Esa es la clave. Si yo tengo que mencionar hacia dónde va a estar direccionada la energía, a que se permita que ingrese lo nuevo a través de ese vacío, ¿sí? A través de ese vacío de maduración por haber trascendido ese pasado, ¿sí? Por haber trascendido ese pasado. ¿Está bien? Ahora, hemos visto el elemento, hemos visto el cuadrante, hemos visto los arcanos, hemos visto también la dialéctica. Saben que la dialéctica lo que nos dice es que siempre, ante toda situación que a cada uno se nos presenta como problema, la clave de eso es observar cuáles son esos dos polos dialécticos que están en juego, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la céfira de Malkut? O sea, ¿qué es lo que nos indica Malkut? ¿Sí? Ya que Malkut lo que hace es abrazar esos arcanos y esa dialéctica. Malkut lo que nos dice es que
es el paso 10, o sea, es digamos, es el Céfiro 10. Estás ahí ya de esa realización, ¿sí? Estás ahí ya de ese atributo divino. Por eso también aparecen los arcanos del Sol y el Renacimiento. Porque estás ahí, digamos ya, ¿sí? Tenés todo para eso, ¿sí? Tenés todo para eso. Entonces, la clave del partido de hoy va a ser lo que les dije. Superar, ¿sí? O sea, vaciarse de eso lleno que les hace de obstáculo, ¿sí? Tanto a Suiza como a Brasil. Eso lo que hace es generar que permita que ingrese lo nuevo, ¿sí? También soportando esa mirada ajena, ¿sí? Esas miradas expectantes que van a estar puestas en juego sobre el partido de hoy, que como les dije es un partido muy importante, y ahí, haciendo todo eso, apropiarse de esos arcanos, ¿sí? Apropiarse de esa dialéctica y también apropiarse de ese Malkut. Lo principal es, cuando digo apropiarse de esos arcanos, es brillar como el sol, ¿sí? Y eso que te permita un renacer. Y Brasil, si tomo esas, digamos, cuestiones sutiles, está en esa etapa. Porque, digamos, con el nuevo director técnico lo que hizo es impregnarle vida a Brasil, ¿sí? Impregnarle muchísima vida. Y también es el primer partido de Neymar. O sea, es su primer mundial. O sea, que están con toda la energía. Y, como les dije, una clave que, si bien es un detalle, pero hay que ver si se lo apropian respecto de los arcanos, ¿sí? Y casualmente el que porta el sol en la cabeza es Neymar, cuando se tiñó. Y acá en el mapa figura eso también, ¿sí? Entonces ya dependerá de cada equipo, ¿sí? Lo que haga, principalmente ante la mirada del otro. Principalmente ante todas esas miradas que están ahí expectantes, viendo a ver, bueno, qué sucede en el partido. Y si tenemos en cuenta las energías preponderantes de Rusia 2018 que les dije, aquel que tenga en sí ese ícono y ese poder imperial va a posicionarse como ganador, ¿sí? Suiza generalmente en lo que son los conflictos bélicos a nivel histórico siempre se caracterizó por mantenerse neutro, o sea, quietito, ¿sí? Básicamente. En cambio, Brasil ha tenido poder imperial, ¿sí? Ha tenido, digamos, preponderancia por Portugal también. Entonces, como ven, hay muchos elementos que ya están marcando hacia dónde está yendo la energía de este próximo partido, para apropiarse de energía, para apropiarse de esa energía. Ahora sí, ya llegando al cierre de este Facebook Live, ahí, bueno, veo los mensajes que están escribiendo. Muchísimas gracias también por estar impregnándole energía, ¿sí? A este Facebook Live anticipado respecto del partido de hoy. Si yo tengo que leer todos estos elementos y hacer una apuesta, como dije, el equipo que se apropie de eso que le hace obstáculo, eso que le hizo una fisura y que hoy tiene la posibilidad de demostrar que no se deja arrastrar por eso, por ende se generó algo nuevo, se generó ese vacío y por ende va a brillar como el sol. Si yo tengo que tomar las señales sutiles, por ejemplo, como les dije, que en el amistoso Brasil ganó por goleada, que en Brasil están los 4 fantásticos y que Neymar está desde su cabeza bañado en oro, mi apuesta es que la energía va a estar a favor, o sea, el que se va a apropiar de esa energía que está en juego es Brasil. Esa es mi apuesta y también mi lectura respecto de la rueda del Logos Mapa Oracular, esta maravillosa herramienta que creamos desde Escuela Ética. Ahora sí, saludo nuevamente a todos, a Gonzalo que recién se unió al Facebook Live. Ojalá hayan disfrutado de esta lectura y también que disfruten del partido de hoy a las 15 horas de Argentina, Brasil-Suiza, y también descodificar qué es lo que sucede en el partido. Y bueno, como les dije,
el equipo que se apropie de lo que mencionó el mapa va a ser el que se posicione como ganador. Mi lectura es que gana Brasil en base a todo lo que les mencioné, ¿sí? Después chequearé al respecto, a ver qué responde la realidad. Nuevamente, muchas gracias. Ojalá que hayan disfrutado del Facebook Live de hoy y estamos en comunicación. Muchísimas gracias y feliz domingo para todos.